Nuestra invitada de hoy nació en Badalona. Es directora adjunta de La Vanguardia y en 2018 publicó Crónica de un naufragio. Un trabajo de investigación y de reflexión periodística imprescindible para entender el proceso independentista en Cataluña. Hoy hablamos con ella de su libro. En otra vuelta de tuerca, Lola García. Lola García, bienvenida a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias. Autora del Naufragio, lleva 6 ediciones, el libro está teniendo mucho éxito. ¿Por qué te planteaste hacerlo? Pues porque cuando hacia finales de noviembre del año pasado tuvimos un momentito de respiro después de los acontecimientos tan vertiginosos que habían ocurrido en Cataluña, pensé que había cosas que se me habían quedado en el tintero, cosas que, bueno, por ese ritmo tan súbito de los acontecimientos, quedaban obsoletas, informaciones que quedaban obsoletas en días, y que yo creo que todos nosotros tuvimos muchas dificultades para asimilar toda esa información que iba ocurriendo y para pensarla un poco y meditarla un poco. Y me parecía que hay muchos análisis, muchas reflexiones, pero antes de reflexionar o de analizar, pues hay que pararse y volver a repasar otra vez todo lo que había ocurrido. A mí el libro, que lo he leído con verdadera pasión, me ha servido como para tener un mapa en la cabeza de los diferentes actores políticos, mediáticos, sociales, para entender los últimos 10 años de todo lo que ha ocurrido en Cataluña en relación al conjunto del Estado. En la entrevista lo que quiero hacer es preguntarte por algunos enclaves, digamos, de ese mapa complejo que no podemos tratar exhaustivamente en la entrevista. Yo recomiendo a todo el mundo que lea el libro. El primero de los actores por el que te quiero preguntar es por los medios de comunicación. ¿Qué papel ocupan los medios de comunicación de uno y otro lado para entender el proceso independentista en Cataluña? Bueno, ese ha sido un tema muy debatido en Cataluña y en el resto de España, sobre todo por el papel de TV3, ¿no? De los medios públicos de la Generalitat. Y siempre se acaba en el mismo foco, que es el de hay una manipulación, en fin, están los catalanes mediatizados en exceso por TV3 y por eso ha habido esta explosión independentista. Bueno, yo creo que eso sería un razonamiento muy simplista, porque hoy en día evidentemente tenemos una capacidad para acceder a medios impresionante y podemos elegir un poco la línea que queramos. Sí que creo que la preeminencia de TV3 es importante en el sentido de que el resto de medios que se ven en Cataluña, el resto de medios de nivel español, no trataron el tema del independentismo hasta muy al final. Es decir, durante los primeros años, desde el 2012, 2013, 2014, el discurso de TV3 era más predominante, a lo mejor, que el que podía verse en Telecinco o en La Sexta, porque no había un interés tan fuerte por lo que estaba ocurriendo allí. Es al final de todo, en el 2017, cuando la atención se vuelca en Cataluña y entonces creo que hay un equilibrio mayor. Eso sobre todo en cuanto a la televisión, que creo que es el medio, digamos, más potente, ¿no? en cuanto a lo que algunos consideran un adoctrinamiento, ¿no? de masas. Bueno, yo creo que en ese sentido seguramente los periodistas, y ahora ya me refiero en general, también los diarios, los periodistas catalanes hemos estado muy pendientes de lo que ocurría allí y no de cómo lo veía el resto de España, y ya no me refiero solo al gobierno español, sino al resto de España, y los medios que se editan en Madrid
porque al final, aunque sean para toda España, se editan en Madrid, realmente no estuvieron muy pendientes de lo que ocurría allí, ya digo, hasta muy al final, ¿no? Y creo que eso forma parte, pues, de las burbujas en las que vivimos, y que eso sí que tiene influencia en la manera de ver la política y de ver las cosas en Cataluña y en el resto de España, eso sí. Hay un primer actor político crucial, que es el mundo convergente, que yo te propongo entrar en él a partir de diferentes personalidades. Hay una personalidad que me fascina, y lo que cuentas tú de él en el libro me fascina, que es Artur Mas, que es probablemente una de las figuras claves para entender todo lo que ocurre, devorado por lo que él mismo contribuye a empujar. ¿Qué significa Mas en este proceso? Bueno, yo también es el personaje que quizá le dedico más en el libro, porque también es el que más conozco y también el que me sorprende más su evolución, ¿no? Sobre todo porque, bueno, yo conocí al Artur Mas, que estaba en el Ayuntamiento de Barcelona, que era número 2 del grupo municipal de Convergencia en aquella época, cuando el alcalde era Maragall, y que era, pues, bueno, un típico cuadro intermedio, joven con aspiraciones, pero muy tecnocrático, muy trabajador, pero sin grandes ideas políticas, sin un discurso muy elaborado políticamente. Y después cómo fue evolucionando, ¿no? Cómo fue el elegido para suceder a Jordi Pujol, los entornos que se fueron creando en torno suyo, las personas en las que confía. Yo creo que es una persona que va evolucionando de una manera, digamos, muy cartesiana políticamente, que es: yo intento determinadas cosas y conforme me van cerrando puertas, yo avanzo por el túnel, se me van cerrando puertas, pero sigo avanzando. Entonces no es una persona, por ejemplo, como Jordi Pujol, que cuando se le cerraba una puerta, pues decía: ahora voy a intentar girar a la izquierda, o voy a intentar girar a la derecha, o doy 2 pasos para atrás y luego hago una voltereta para adelante, ¿no? O sea, no es flexible, no es una persona que eso entre dentro de sus parámetros, y después es una persona también con un fuerte orgullo, con una personalidad quizá un tanto acomplejada, porque bueno, pues porque en sus inicios y durante mucho tiempo se consideró que no tenía el carisma de la persona a la que sucedía, ¿no? Después eso, pues él va adquiriendo ese carisma, y durante muchos años ha sido una persona muy importante en Convergencia, pero también es una persona, digamos, es un político que sus enemigos dicen que está agafado, ¿no? Porque en cierta manera todo lo que intenta no acaba consiguiéndolo. Y cuando él consigue tener ese carisma tan preciado, pues resulta que es para gobernar en un momento muy complicado y no poder hacer todo lo que él hubiera querido hacer. Y en el plano independentista, él cree que incluso ha llegado, y evidentemente ha llegado más lejos que nadie en ese momento, pero tampoco quedará como el líder independentista que llega más lejos, con lo cual siempre es un personaje que a mí me parece muy interesante de la política catalana. Hay, digamos, como 2 elementos claves para entender la estrategia de Mas. Por una parte es la lectura que él hace de la crisis económica y de lo que representa el 15M en Cataluña, pero también su apuesta por tensar la cuerda para negociar un acuerdo fiscal diferente. Digamos, ese es, en la explicación que tú haces en el libro, el origen de la estrategia política de Mas, que luego adquiere vida propia en la sociedad catalana. Sí, hay que recordar que él lleva un año gobernando cuando Rajoy llega al gobierno de España, y él lleva un año haciendo unos recortes considerables y defendiéndolos políticamente, o sea, no echándoles la culpa a nadie, sino defendiendo políticamente que había que hacer, que se había estirado más la manga que el brazo y que había que hacer determinados recortes. Lo que ocurre es que, claro, él creía que a lo mejor, pues, con unas determinadas medidas todo aquello se revertiría, pero ve que efectivamente no, que los recortes van a más, que la situación económica es cada vez peor, y lo que intenta efectivamente es un pacto de financiación, que él llamó pacto fiscal, pero que tampoco se pretendía que fuera como el del País Vasco, sino una cosa más intermedia, y lo intenta con Rajoy. Claro, Rajoy acaba de llegar al gobierno y se encuentra también en una situación muy complicada de posible intervención por parte de Europa, que si nos envían los hombres de negro, en fin, estábamos en aquella época y le parece que todo esto ahora no toca.
insiste mucho más en que él lo intentó por todos los medios, es decir, que no fue un portazo a la primera, y de hecho es verdad que tienen 3 o 4 reuniones previas, secretas, Mas y Rajoy, para intentar avanzar en algún tipo de acuerdo. Es un poco el ejemplo de lo que te decía, de ir si te cierran puertas, ir avanzando, en lugar de pensar que a lo mejor en ese momento no puedes conseguirlo, pero que tienes que seguir trabajando para que a lo mejor, pues no sé, en un año puede abrirse una ventana de oportunidad que llaman ahora, ¿no?, para intentar conseguirlo. Pero en el momento que él ve que en público se le dice que no, pues entonces opta por lo que defendían algunos de sus asesores en Barcelona, que es bueno, pues, subirse un poco a la ola independentista que empezaba a crecer en ese momento, ¿no? David Madí, háblame de él, de lo que representa, digamos, para entender la estrategia de Mas. Es una persona muy, muy influyente en Artur Mas. David Madí, que es una persona que viene de la burguesía catalana, una persona, pues, acomodada, culta, inteligente. Él ha estado casi siempre muy unido a Mas, incluso lo tuvo en el gobierno, en presidencia. David Madí salió del gobierno por una polémica sobre las encuestas del Govern, que se decían que, bueno, no sé si se puede decir que se probó, pero se sospechaba como mínimo que estaban manipuladas por David Madí, tuvo que dimitir, y entonces desde entonces él se ha dedicado más al ámbito privado. Por ejemplo, lo que da idea digamos, de su habilidad y de su inteligencia es que ha conseguido estar en empresas del IBEX y en empresas cuyos líderes defendían, en fin, la unidad de España a ultranza, mientras estaba también, pues, asesorando al independentismo, por ejemplo Endesa o algunas otras empresas importantes. Es una persona con mucha influencia en Artur Mas, porque es una persona que te transmite mucha autoestima, mucha seguridad en sí mismo, y yo creo que eso una persona como Mas lo agradece, alguien que le dice con mucho convencimiento lo que hay que hacer, ¿no?, y que le establece, pues, posibles planes. Hay otros personajes a su alrededor que también influyen en ese sentido, ¿no?, de establecer, pues, estrategias, tácticas, políticas, pero yo creo que David Madí es quizá la persona que más influye en él. Tanto Mas, aunque le acusaran de falta de carisma al principio, como el propio Madí, otras figuras convergentes que ahora están en la cárcel, podríamos decir que son o eran figuras previsibles en la dirigencia de ese mundo. Quien no era previsible en ningún caso era Carles Puigdemont. ¿Qué tienes que decir a propósito de la personalidad de alguien que probablemente nunca pensó que podía ser presidente de la Generalitat y que podría jugar un papel como el que está jugando? No, es que además, efectivamente, Carles Puigdemont en ningún momento pensó que podía ser presidente de la Generalitat, y creo que nadie en Convergencia lo pensaba en absoluto. Carles Puigdemont es una persona que David Madí también introduce en ciertos niveles de Convergencia. Es bueno, él es un periodista que el actual diputado en Madrid, Jordi Xuclà, en un momento determinado considera que puede ser el candidato a la alcaldía de Girona. En Girona es una plaza típicamente socialista, en la que habían gobernado los Nadal durante mucho tiempo, y de hecho Puigdemont lo intenta, fracasa la primera vez, y la segunda vez es cuando consigue la alcaldía, cuando ya el PSC está ya más declinante, ¿no? Es una persona, sobre todo, que lo que tiene es, pues, esa modernidad de los eslóganes, de las frases bien construidas y que llegan muy fácil y muy rápido, de los argumentos, pues, que no diré que no sean profundos, pero que son argumentos muy sencillos de entender, de las comparaciones, de las metáforas, de un lenguaje pues, que a la gente le gusta, que suena moderno y que suena muy convincente. Y cuando estaba como alcalde de Girona, una de las cosas que hace es bastante utilizar el Twitter. En aquella época todavía era más incipiente, y es una persona, pues, que se abre un poco camino por esa vía. De hecho, él empezó incluso asesorando Convergencia en hacer eslóganes de campaña, en este tipo de cosas.
Y a partir de ahí, pues bueno, él tampoco tiene ningún interés por el partido, o sea, él considera que va a seguir de alcalde de Girona un tiempo, no es una persona orgánica de partido, no es de ir a las reuniones, no es... Y yo creo que además no conoce prácticamente a Artur Mas, se encuentran en actos públicos, pero no han tenido ni siquiera una conversación en profundidad cuando Artur Mas decide dejarle la presidencia, pero está apadrinado por dos personas de confianza de Artur Mas, que son Jordi Sánchez, el entonces líder de la ANC, y David Madí, de nuevo, otra vez. Te voy a preguntar por el siguiente actor político del mundo independentista en importancia, Esquerra Republicana, un actor enormemente complejo. Juliana siempre mete el dedo en el ojo a Esquerra Republicana, señalando que le falta, digamos, como carácter, como, digamos, ADN para ser fuerza de gobierno. Hay una figura extremadamente compleja, y esa psicología compleja yo creo que queda muy retratada en el libro, que es Oriol Junqueras, alguien que es lo contrario a una persona impulsiva, que sabe manejar los silencios, que sabe, digamos, colocar las piezas con enorme habilidad. Otra de esas personalidades de enorme profundidad para comprender el proceso. ¿Qué dirías del papel de Oriol Junqueras? Primero estoy de acuerdo con Juliana en que hay un problema en Esquerra Republicana, porque de hecho, en cuanto a ser un partido de gobierno, porque de hecho ellos mismos lo reconocen implícitamente en el momento que cuando llegan a gobernar con Puigdemont, su principal preocupación es sobre todo transmitir al establishment catalán y transmitir a la población en general que ellos son serios, que ellos gestionan bien, que son capaces de reducir el déficit, que son capaces de, en fin, de gestionar el día a día de la Generalitat como durante muchos años se supone que lo ha hecho Convergencia, ¿no? Entonces creo que, en fin, que es verdad que hay un... ¿Por qué? Porque hay una dicotomía entre lo que es el liderazgo en Esquerra Republicana, que efectivamente quiere gobernar, y lo que son sus bases, que lo que quieren en muchas ocasiones, pues quizá no es tanto gobernar, sino un poco pues hacer la revolución e intentar, en fin, ir más rápido, conseguir la independencia más rápidamente, en fin. Eso está siempre muy latente en Esquerra Republicana y es lo que le ha comportado problemas cuando ha gobernado. La figura de Oriol Junqueras es, yo creo que la más enigmática, porque es una persona que no se deja conocer mucho, es muy introvertido, es una persona, bueno, él se define también como católico practicante, efectivamente tiene unas maneras muy sosegadas. En ese sentido él suele repetir que Junqueras es amor, ¿no? El junquerismo es amor, en fin, intenta mantener siempre pues, una posición como de tranquilidad, de sosiego, de transmitir esas sensaciones. Después yo diría que es un personaje que quizás se deje llevar a veces demasiado por la marea que es Esquerra Republicana en algunos momentos, ¿no? Y yo creo que eso se vio bastante en octubre del año pasado. Quizá es un líder que es poco líder, sino que lo que hace es dejarse arrastrar por su mismo partido, ¿no? O por los mismos dirigentes a los que él ha promocionado. Para ser un líder hay veces que tienes que decirle a los tuyos que por ahí no se puede ir. Y creo que eso le ha costado hacerlo. Yo creo que ahora lo está intentando y podemos ser conscientes cada día de las dificultades que tiene, entre lo que muchas bases quieren y lo que él intenta pregonar, ¿no? Hay otra figura en Esquerra, probablemente inimaginable en la Esquerra de hace unos cuantos años y que ha creado un estilo político propio, que yo creo que además, digamos, no deja espacio para la ambigüedad o genera adhesiones inquebrantables o rechazos, incluso también en el mundo del independentismo, que es Gabriel Rufián, y que yo creo que su estilo político llega a jugar un papel más relevante del que habían calculado, digamos, los jefes de Esquerra Republicana, que necesitaron una figura como Rufián para proyectarla al Congreso de los Diputados. ¿Qué piensas del papel de Rufián en todo esto? Rufianismo, claro. Primera pregunta, ¿dónde reside
la soberanía nacional? Es fácil. A, los partidos, B, el gobierno, C, el pueblo, D, el rey. La C, ¿no? Es fácil. Lo dice la Constitución. Entonces, ¿por qué Felipe de Borbón sale un 3 de octubre en la tele a amenazar a un pueblo que había votado libremente 48 horas antes en Cataluña? Bueno, yo creo que Esquerra, y sobre todo Junqueras, es una persona muy obsesionada con abrir Esquerra Republicana al área metropolitana de Barcelona, es decir, a los hijos de los inmigrantes del área metropolitana. Con razón, él cree que a la independencia no se va a llegar hasta que esa generación se sume a este proyecto. Ahí es donde creen que Rufián puede hacer un papel, porque Rufián es un fenómeno curioso, porque es un chico muy joven, es decir, hijo de la inmersión lingüística, y que prácticamente no habla en catalán, a pesar de que podría hacerlo mucho más a menudo. Pero hace, digamos, del castellano más su lengua a pesar de estar en Esquerra y en fin, es un poco la antítesis de lo que busca la mayor parte de esa generación a la que intenta dirigirse. La mayor parte de esa generación, pues sus padres les han inculcado, y lo digo con conocimiento de causa porque yo pertenezco al área metropolitana y lo conozco, como elemento de exacto, ascenso como un social, elemento claro. de ascensor social. Y es curioso cómo él invierte eso y dice, se puede ser independentista en castellano. A mí eso, en fin, eso y sus formas, evidentemente, y ese hacer política a base de provocaciones y de estridencias, me parece que sitúan a esa parte de la población con una representatividad. Si eso es lo que pretende representarles, me parece que estamos haciendo un mal negocio. O sea, yo creo que la población que llegó a Cataluña a ganarse la vida y cuyos hijos y ya nietos están en Cataluña y han crecido en Cataluña y que efectivamente han intentado mejorar, su aspiración no es verse representados por alguien como Rufián. Yo creo que no es esa la vía. Pero sí que es cierto que como vivimos en unos tiempos en los que ese llamar la atención pues, tiene su premio, pues Rufián se ha acabado convirtiendo en un valor para Esquerra Republicana. Lo consideran efectivamente un valor electoral importante, e incluso cuando hubo una época en que se pensó que a lo mejor en el Ayuntamiento de Barcelona, si había que conseguir arrastrar determinado voto, pues también podía ir de candidato. Un poco la pieza a colocar cuando queremos atraer a este tipo de votante. Yo sinceramente, personalmente, lo considero incluso una falta de respeto hacia esa generación de gente que ha intentado que Cataluña fuera su patria, evidentemente, y que el catalán fuera su lengua como el castellano. Y me parece que no tienen que ir por ahí las cosas, ni mucho menos. Pero no es Rufián una persona que influye en la estrategia del partido, claro. Rufián es simplemente un instrumento, un altavoz, una forma de llamar la atención, un espantajo que agitas en un determinado momento porque te interesa. En cambio, yo preferiría, si digamos, como integrante de esa generación, pues preferiría a lo mejor que una persona con esos orígenes fuera muy decisiva en la estrategia de Esquerra Republicana, por ejemplo. Marta Rovira. Marta Rovira es una persona que también fue determinante en los acontecimientos de octubre del año pasado porque adoptó una actitud muy combativa y de hecho ha costado mucho. Ahora dicen que se han reconciliado ella y Puigdemont, que se vieron hace poco, pero Puigdemont la considera una de las principales responsables de que Esquerra no le apoyara a la hora de convocar elecciones. Y es verdad que es una persona muy vehemente, es una persona y muy sentimental, que en determinados momentos puede llegar a ser muy expresiva y muy convincente. Yo creo que lo que ella expresaba en aquel momento lo creía firmemente,
Pero claro, entra en contradicción eso con después no asumir todas las consecuencias y marcharse, ¿no? Te voy a preguntar ahora por la CUP, un actor político que procede del municipalismo y que en muy poquito tiempo, dando un salto, digamos, a la política nacional catalana, probablemente sin grandes aspiraciones en términos de gobernar, se convierte en un actor político crucial, se convierte casi en directores del proceso en muchos momentos. Y ahí yo tengo la sensación de que las personalidades, a pesar de ser un movimiento, digamos, estrictamente democrático en sus decisiones, pero hay algunas personalidades que resultan determinantes. La primera ineludible es David Fernández. David Fernández. Imagínate si es determinante que Artur Mas hay momentos en que lo considera uno de sus principales asesores, ¿no? En momentos de bloqueo, sobre todo, en momentos en los que parece que todo va a saltar por los aires y que ya no van a poder seguir avanzando, pues con David Fernández se gestaron pactos y se desbloquearon situaciones. Sobre todo es una persona que yo creo que su llegada al Parlamento fascinó al resto de diputados por sus formas, ¿no? Primero por su discurso, en fin, siempre un discurso culto, muy elaborado, por su forma de expresarse siempre en voz baja y pues con una educación exquisita, aunque lo que se estuviera diciendo fuera tremendamente duro, ¿no? Y esas formas y esa manera de ser, y después también es una persona muy delicada a la hora de tratar personalmente al resto de diputados, ¿no? Interesándose siempre pues, por sus situaciones familiares, personales, siendo muy agradable en el trato personal, ¿no? Una de las escenas en el Parlamento, aparte del famoso abrazo con Artur Mas, que llamó mucho la atención en Convergencia, otra de las escenas curiosas es cuando acompaña a Jordi Pujol a declarar en la comisión de investigación, ¿no? Y lo trata pues con una deferencia. Como un anciano venerado. Exactamente, ¿no? Lo lleva hasta... es curioso, y después es capaz de sacarse la zapatilla y enalborarla ante Rodrigo Rato o ante quien sea, ¿no? Yo creo que ese es su forma, su carácter, su forma de hacer política fascinó a mucha gente en el Parlamento y influyó mucho en algunas decisiones. La CUP como tal es curioso porque es muy diferente. En el área metropolitana la CUP es una cosa, representa más pues, un carácter más revolucionario, más obrerista, y en otras partes del territorio es casi más carlista, ¿no? Es una amalgama muy curiosa. Hay otra figura efímera, si se quiere, pero muy importante en un periodo determinado, Antonio Baños. Algunos de sus adversarios dentro de la CUP llegan a decir en privado es que se hizo masista. ¿Cuál es el papel que juega Baños en todo esto? No, yo creo que Baños no tuvo un papel primordial en lo que son las estrategias a seguir en ningún momento. Lo que pasa es que también sirvió en algunos momentos para intentar tender puentes en ese triángulo entre Convergencia, Esquerra y la CUP, porque Baños es una persona que se presentó en la lista de la CUP, pero no es tampoco una persona militante, no tiene relación, una vida de partido. Baños es un periodista, yo además lo conocí como tal, trabajando haciendo crónicas para el Periódico de Cataluña. En fin, un redactor que escribía maravillosamente bien, su jefa. sí, con un punto de rebeldía muy divertido, y que bueno, que Baños tiene eso, tiene ese punto de frescura, de explicar las cosas con gracia, y luego es de trato pues agradable, incluso con el más acérrimo enemigo político, ¿no? Y eso pues también en algunos momentos sirvió para desencallar cosas, pero no es una persona que establezca la estrategia de la CUP, ni muchísimo menos. La CUP, ya sabes que para diseñar estrategias cuesta mucho más el parto, hacer ese parto entre muchas más personas. Ana Gabriel. Ana Gabriel la conozco poco, sinceramente, como para hacer un retrato de ella. A pesar de que tiene una apariencia muy dura, yo creo que es una persona
más sensible y más tranquila de lo que aparenta, pero no sabría tampoco decirte, hacer un retrato muy preciso de ella porque la conozco menos. Ahora te quiero preguntar por, digamos, los dos grandes movimientos sociales que además, esto en España es muy difícil de entender, cómo dos movimientos sociales pueden tener un papel de dirección política que en muchos casos supera al de los propios partidos y que en el libro lo expresas. Genera incomodidad en muchos consejeros de gobierno que los dirigentes de Òmnium y de ANC tengan más peso efectivo que digamos, los ministros, los consellers de la Generalitat. En dos personalidades, además, que a mí me parece que establecen un contraste enorme. O sea, Jordi Sánchez, como cuando le conocí, mucho más cerebral, leninista, si se quiere, y Jordi Cuixart, que es, en este caso sí, puro amor, lo que decías antes de Junqueras. Sí. ¿Qué papel? Bueno, ese gobierno paralelo específico para el procés, surge en la primavera del 2017, si no recuerdo mal, o quizá un poco antes, y surge curiosamente de una conversación entre David Madí, otra vez, y Sergi Sol, que es la persona de confianza de Oriol Junqueras. Y surge precisamente porque consideran que no se acaban de poner de acuerdo, que aquello no acaba de funcionar, porque en ese momento es cuando se tiene que preparar el referéndum del 1 de octubre. Lo que se hace es poner a una serie de personas que no son del Govern a que establezcan estrategias de cómo organizar el referéndum del 1 de octubre y qué hacer después también, previamente y después. Y de ahí surge pues, la ley del referéndum, la ley de transitoriedad política o de desconexión, como se conoció allí. En fin, son los que diseñan la estrategia. Y es muy curioso también porque yo creo que ahí se pervierte el sentido, el independentismo suele decir muy a menudo que ellos tienen una mayoría parlamentaria y que actúan en función de esa mayoría parlamentaria, pero en otras ocasiones pues se saltan las reglas de juego de la democracia tal como la tenemos establecida. Entonces, es curioso que personas que no tienen ninguna vinculación con el Govern, que no son responsables ante nadie, por tanto, ni ante el presidente, ni ante la Cámara, ni ante absolutamente nadie, tomen las decisiones fundamentales, una decisión tan fundamental como una secesión, y la tome por todos nosotros, ¿no? Yo creo que ahí es donde empieza todo a embarrancar, ¿no? El Estado Mayor, como lo llamaron ellos, están efectivamente Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que son efectivamente dos figuras muy distintas. Jordi Sánchez es un político, un animal político, lo que diríamos en estado puro. Es una persona que le apasiona la política y que el mundo del activismo social también, pero yo creo que su afán es más de dirigente político. Y su paso por la ANC yo creo que es instrumental. Yo creo que él está pensando, y ahora lo estamos viendo con mayor claridad, está pensando más en liderar una opción política. El caso de Jordi Cuixart es otra cosa totalmente distinta. Cuixart es más pues una persona más sentimental en ese sentido, Òmnium es una entidad cultural, quiero decir, es más de identificación sentimental con un proyecto, con una idea a la que él quiere servir, pero no pretende ponerse al frente de nada ni de nadie, ¿no? Son personalidades muy, muy distintas. Yo creo que el principal problema es ese, diseñar un cogollo de personas que van a tomar la decisión más fundamental de 7 millones de catalanes, ¿no? Y eso no solo es normal que los consellers lo tomaran mal, porque además los consellers son los que al final han acabado en prisión, sino que en fin, que la población tampoco lo puede entender esto.
una persona a la que tú no le puedes a la que el resto de diputados no pueden preguntarle en un parlamento, en fin, no tiene mucho sentido, ¿no? Hay otro actor no convencional que tú tratas en el libro. Vázquez Montalbán lo definió como el ejército simbólico de Cataluña, el Barça. ¿Por qué el Barça se convierte, digamos, en un sujeto tan importante en el devenir del proceso? Porque el Barça tiene efectivamente un significado sentimental impresionante y porque es una institución que arrastra no solo a miles y miles de catalanes, sino a millones de personas en todo el mundo. Es decir, es un instrumento de propaganda impresionante. Si el Barça lo puedes utilizar para tu causa, tienes, en fin, tiene un potencial increíble. Además, como había pasado Laporta por la presidencia del Barça, yo creo que hay como un sentimiento por parte del independentismo de si ahora tuviéramos a Laporta, las cosas serían diferentes, ¿no? Y bueno, al final, en Cataluña, digamos, estamos viviendo en ese 50%, pero si probablemente instituciones con tanto poder y tanto simbolismo como el Barça o como la Caixa, o incluso te diría que como la Vanguardia, se hubieran decantado con afición y con devoción por la opción independentista, pues a lo mejor ahora ¿Había más presos? No, yo creo que a lo mejor ahora la situación sería lo suficientemente diferente como para que Europa estuviera tomando otras decisiones o estuviera interviniendo de otra manera. Yo creo que, en fin, el Barça es un elemento importante. Ya sé que en el libro puede parecer un poco anecdótico, pero pero son 100.000 personas que en cada partido gritan, no, los 100.000 no, la mitad de los 100.000 gritan independencia, porque además los estudios que se han hecho por parte del Barça de su masa social te indican que es muy parecida a la sociedad catalana. A la sociedad catalana en su conjunto. Entonces también está dividido. De todas formas, ya he señalado el camino hacia la independencia viable, con el Barça, la Vanguardia y la Caixa. Bueno, supongo, y unos cuantos miles de catalanes más que se sumaran, ¿no? Quiero decir que, vamos, que en el caso de la Vanguardia ni nos sumamos ni nos dejamos de sumar, porque no es nuestra labor. Pero yo creo que, en fin, que hay cosas muy simbólicas y muy potentes, ¿no? que ahora mismo, pues al independentismo, como a la otra parte, también le gustaría tener algunas de esas instituciones, porque el Barça también fue muy criticado y sigue siendo muy criticado por sectores, por ejemplo, del PP, por considerar que es demasiado afable con el mundo independentista. Te quiero preguntar por los actores políticos catalanes que, sin embargo, tienen referencias a nivel estatal. Uno, quizá junto a nosotros, el que más ha sufrido, PSC-Partido Socialista Obrero Español. En el libro hablas de la crisis enorme que hay dentro del PSC con los sectores que defendían el derecho a decidir, que defendían la posibilidad de que hubiera, siempre con la ambigüedad que ha caracterizado los usos lingüísticos en toda la política catalana, la posibilidad de que los catalanes decidieran autónomamente su estatus político, jurídico, su relación con el Estado, si es que tenía que haber una relación. Hay un artículo que mencionas, un artículo firmado por Felipe González y Carme Chacón, que fue muy importante. La historia de Pedro Sánchez, de la que también hablas, es muy llamativa, desde sus posicionamientos iniciales hasta, digamos, una campaña de las primarias en la que, a nuestro juicio, utilizando el lenguaje que nosotros habíamos puesto, digamos, más en la escena, hablar de plurinacionalidad abiertamente, eso era algo que yo creo que hace unos años hubiera sido muy difícil de escuchar en un dirigente socialista que no fuera catalán. Ya era difícil escucharlo en algunos dirigentes socialistas catalanes. Y ha dejado de utilizarlo también. Ha dejado de utilizarlo también, sí. Es verdad, pero lo utilizó durante un tiempo. Ese actor, ahora yo creo que hay una figura que yo creo que es crucial, también fascinante, de enorme sutileza, de muchísima profundidad, que es Miquel Iceta, que es uno de los viejos zorros de la política catalana con matices que es difícil encontrar en otros políticos del conjunto del Estado.
Mira, lo del PSC y lo de vuestro caso también es curioso porque creo que efectivamente sois los que más sufrís esa división de la sociedad catalana, ¿no? Y además es porque probablemente a las instituciones que antes hemos comentado, si le añadiéramos el PSC, efectivamente ya la balanza se decantaría totalmente. Y por eso yo creo que, sobre todo al principio, el PSC fue muy zarandeado por el independentismo para conseguir que se uniera a sus tesis, al menos por la vía del referéndum, de la demanda del referéndum. Porque entonces también el apoyo en el Parlamento ya hubiera sido bastante mayoritario. El PSC ha sido clave siempre pues, para encontrar una posición en Cataluña de consenso, para encontrar una posición en la que se pueda mover un catalanismo que roza el nacionalismo a veces, pero que hay veces que roza más la posición del PSOE, ¿no? O sea, ahí en ese conjunto, como si fueran conjuntos de aquellos que estudiábamos en el cole, ¿no? Pues el PSC estaba ahí un poco en medio. Claro, en esa posición es en la que más sufres, porque hay un momento en que la ambigüedad y la componenda ya no sirve y se piden posicionamientos muy definidos y muy estrictos, y ahí es donde empiezan las costuras a rasgarse. Y es curioso porque en Cataluña, que siempre había habido el eje derecha-izquierda y el eje nacional, y eso no había provocado grandes problemas, y había aquello del voto dual, ¿no? que la gente votaba, determinada población inmigrante votaba en las generales, Sabadell, pero no votaba. decía, Sí, ¿no? sí. Todo eso ha cambiado bastante, pero es curioso porque yo creo que se ha trasladado al resto de España. O sea, ahora el resto de España también tiene ese eje. Tiene el doble eje derecha-izquierda y el doble eje españolismo, plurinacionalidad o como mínimo Estado autonómico, porque ahora habrá que defender, digamos, el Estado autonómico. Yo creo que eso en Cataluña, en fin, el PSC intentó al principio mantener esa posición más ambigua, ese solapamiento, ese intentar atraer a todo el mundo, hasta que vio que lo que tenía que hacer era atrincherarse en su masa de votantes más fieles e intentar pasar la tormenta como pudiera, porque las fugas eran enormes por todas partes. Acababa teniendo fugas por el lado de Ciudadanos. Ya durante el gobierno de Montilla se le empezó a ir mucha gente a Ciudadanos en el área metropolitana, y por el lado del maragaísmo, podríamos decir, ¿no? Del sector que podía ser más afín al independentismo. Al final lo que optó fue por cuarteles de invierno, recluirse en el área metropolitana y en una posición de no agresión al independentismo, pero sí de combatirlo, ¿no? de estar en contra de sus posiciones. Y ahora pues parece que empieza más o menos a resurgir. A mí me llama mucho la atención, y a lo mejor tú lo puedes entender más porque seguramente le conoces mejor, la posición de Pedro Sánchez, porque no la he acabado de entender nunca. O sea, creo que hay momentos en que efectivamente abrazó la plurinacionalidad, después se olvidó, habló de reforma constitucional, ahora ya prácticamente no se le escucha nunca hablar de reforma constitucional. Ya sé que es difícil hacerla o plantearla en estos momentos con la coyuntura que hay, pero como mínimo como aspiración podrías ¿no? mantener esa bandera. Bueno, sí que creo que al menos la práctica la tiene más clara que la teoría, que no sé a dónde quiere llegar, pero al menos el camino que está utilizando sí que es verdad que está aplacando las cosas en Cataluña. Hay un espacio político, esto hablas también en el libro, el catalanismo, que durante mucho tiempo fue transversal a los principales partidos en Cataluña y sobre todo aquellos que podían ser hegemónicos. Si el PSUC fue mucho más que el PC en el resto de España, fue quizá porque fue el partido que de alguna manera nacionalizó a las clases populares en Cataluña.
Y lo mismo en el caso del PSC de Pascual Maragall, que se convirtió en la única figura que pudo hacer sombra a Pujol. Si hay alguna figura histórica que puede hacer sombra a Pujol en los últimos 30 años es Pascual Maragall, que además tiene vida propia, es decir, es algo más que el jefe del PSC, es una figura política que además fue capaz de encarnar en su último momento como presidente de la Generalitat el intento, donde seguramente está el inicio de todo esto, de una nueva constitución política para Cataluña dentro del Estado que tuviera un apoyo mayoritario por parte de la sociedad catalana. Esto es algo a mí que me fascina, porque sigo pensando que sin algo parecido a eso, la izquierda no podrá gobernar en España nunca. Nosotros tuvimos una primera experiencia muy dulce, que fue ganar 2 elecciones generales seguidas en Cataluña, en Euskadi, y teniendo muy buenos resultados en Galicia, pero también en Madrid, en Baleares o en Canarias. La sensación es que en la medida en que se ha ido produciendo una mayor condensación de la presión política, nuestra posición ha sido más incómoda. Yo creo que nos ha construido más como fuerza llave, pero al mismo tiempo como en una situación muy difícil en la que cuando, digamos, crece el enfrentamiento, pues los llamamientos al diálogo... A la sensatez y al raciocinio, claro, cuesta decolar. En política nunca gana el que tiene la razón, gana el que tiene el dominio de las emociones. Esto es una lección muy básica. Y aún así tengo la sensación de que hay un elemento clave en estos años en Cataluña. Te quiero preguntar por eso, por una personalidad concreta, que es el ayuntamiento, y es Ada Colau. Alguien que contra todo pronóstico gana unas elecciones municipales y ejerce, digamos, el liderazgo de la segunda institución más importante en Cataluña después de la Generalitat, que es el Ayuntamiento de Cataluña, y que es, de alguna manera, el terreno que el independentismo, pero también, por otra parte, Valls y Ciudadanos quieren conquistar porque saben lo que significa el Ayuntamiento de Barcelona. Con una Generalitat, además, con dificultades, el Ayuntamiento, digamos, adquiere mucho más valor, el Ayuntamiento de la capital económica del Estado. ¿Qué piensas del papel de Ada Colau en estos años? Claro, es que antes hablabas de la figura de Pascual Maragall y efectivamente, conforme pasa el tiempo, se va engrandeciendo, ¿no? Porque compruebas que muchas de sus posiciones eran visionarias. Seguramente ahora habría que aplicar algunas de las cosas que él pregonaba, como el federalismo asimétrico hace un montón de años, y sus compañeros del PSOE se echaban las manos a la cabeza, ¿no? Ojalá se pudiera volver a aquel momento, ¿no? E intentar aplicar algunas cosas de las que él era el ideólogo. Maragall además representó para Barcelona, no solo por los Juegos Olímpicos, sino porque yo creo que representó algo muy importante, porque era un personaje capaz de ponerle un relato muy potente a la ciudad, ¿no? Como alcalde no era solo el primer vecino que te soluciona los problemas de la ciudad para que no esté sucia, para que haya seguridad, sino que también proporcionaba un relato potente, un relato que iba más allá de lo que era la capital de Cataluña, que es lo que, digamos, intenta el independentismo ahora, sino que él siempre hablaba, pues, la capital del Mediterráneo, el foco del sur de Europa, en fin, él siempre ponía a Barcelona en relación a un territorio más amplio que el meramente catalán, ¿no? Hoy nuestra ciudad representa a Cataluña, a las 16 ciudades subsede, a toda España, al amplio mundo iberoamericano que se reencuentra aquí y muy especialmente también a Europa, nuestra nueva gran patria. Y muchas de esas cosas yo creo que fue muy visionario, se adelantó demasiado quizá a su tiempo. Y quizá habría que recuperar muchas de esas cosas, por ejemplo el área metropolitana también, esa visión del área metropolitana de que la ciudad, si no solucionas los problemas en toda la conurbación y no estableces un diálogo con el resto de municipios, eso no puede funcionar bien. Y yo creo que Ada Colau debería retomar ese discurso. Creo que Maragall también era una persona que, por ejemplo, tenía el suficiente descaro como para
poner en duda el nacionalismo desde unas bases con un lenguaje muy simple, pero en realidad muy profundo. Poder decirle a la gente en aquel momento, como él decía, que aquí nadie daba carnés de catalanidad. Ahora estamos muy acostumbrados, pero en los años en que él lo decía era un discurso muy potente y que la gente podía entender muy fácilmente. O, por ejemplo, cuando decía, hablando de la inmigración, que los barrios, la gente que vivía en los barrios había sufrido mucho como para que ahora la nueva inmigración provocara que los barrios se deteriorasen, y por eso había que invertir mucho más dinero ahí que en otros sitios, y por eso hizo el plan de barrios, aunque después no se pudo aplicar en su totalidad, pero yo creo que era un discurso, hacía una pedagogía muy importante. Y creo que eso se ha ido perdiendo. El alcalde Trías no creo que lo practicara. Bueno, para Convergencia el Ayuntamiento de Barcelona siempre ha sido un ayuntamiento más, creo. No ha aprovechado la potencialidad que realmente tenía Barcelona. Y cuando llega Ada Colau, pues efectivamente se desata como una corriente, una expectativa muy fuerte, que yo creo que en parte se ve frustrada por lo novato del equipo, por lo pronto que le llega a Ada Colau ese reto, que es brutal, porque además le llega en un momento de crisis, le llega, en fin, también es eso lo que la empuja a ese puesto, ¿no? Pero en un momento político complicadísimo. Yo creo que ella ha intentado, sobre todo políticamente, situarse en un plano intermedio, de conciliación, de intentar mostrarse comprensiva con el independentismo y con determinadas situaciones que considera injustas, como la prisión, al mismo tiempo intentar conciliar y en la medida de lo posible tender puentes hacia Madrid también. Pero al final yo creo que no ha conseguido ese objetivo, seguramente porque es muy difícil, pero sobre todo porque se le ha visto, más bien, las consecuencias han sido que se le ha visto vacilar entre una cosa y la otra. Y como vivimos todavía en ese mundo del sí o no, el blanco o negro, es muy difícil introducir esos matices. Entonces, ver que la alcaldesa un día lleva el lazo amarillo, pero otro día no lo lleva, produce más confusión que empatía. Al final, ni determinados sectores que te apoyan y no están a favor del independentismo te entienden, y tampoco el independentismo acaba de entender que otros días no lo lleves, ¿no? Por decirlo, por situarlo en una cosa muy, muy plástica. Entonces creo que quizá lo que tendría que haber hecho es situar a la ciudad por encima de todo eso. O sea, situar Barcelona por encima de todo debate político sobre independentismo o no independentismo, digamos como una especie de santuario en el que este tema no entrase con tanta fuerza. Es muy difícil, desde luego. Y después, en lo que es más para los ciudadanos, pues seguramente hubiera necesitado un poco más de tiempo para preparar determinadas cosas y para poder, y sobre todo para forjar un equipo que tuviera más conocimiento de la ciudad, porque claro, los 2 primeros años los empleas realmente en empaparte de la ciudad. Creo que lo bueno de Ada Colau, lo que sí ha hecho muy bien es establecer puentes, por ejemplo, con Carmena. A mí me parece que eso se podía haber explotado mucho más, y seguramente contigo también. O sea, haber hecho una mayor explotación del Barcelona-Madrid, tanto a nivel de discurso como de imagen e incluso de cooperación entre las dos ciudades. Yo creo que ahí hay un terreno impresionante a recorrer de cooperación cultural, de cooperación en muchos otros aspectos, de las dos ciudades también en Europa, que hay, y reivindicar eso, digamos, la cercanía entre las dos ciudades.
Para terminar, te quiero preguntar por la derecha española. Y aquí, además de los dos partidos, Partido Popular, Ciudadanos es la fuerza política más votada en las últimas elecciones en Cataluña, ha surgido una fuerza política de extrema derecha en Andalucía que parece que se va a convertir en una fuerza de implantación estatal y que puede ser determinante en la configuración de gobiernos y de un bloque de gobierno, pero añadiría un actor y medio más a la derecha, y sé que esto puede ser un poco provocador. La monarquía, en el discurso del 3 de octubre, hace un discurso que entusiasma a la derecha españolista y que, sin embargo, al resto de sectores les deja fríos. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando, desgraciadamente, a dividirla. Es verdad que el Partido Socialista tiene que moverse con la prudencia de la estrategia que han elegido, pero no les gustó el discurso, y esto es evidente, y todos los demás nos colocamos en posición de esto que es. O sea, si el 23F sirvió para construir el relato de el rey de consenso en un país republicano, el rey que evitó una dictadura, el discurso del 3 de octubre es un discurso que probablemente cierra filas en la derecha, también en la derecha judicial, que se siente como más apoyada para asumir el protagonismo, pero es un discurso que se deja fuera pues casi a medio país, y yo tengo la sensación de que el último discurso de Nochebuena han tomado nota de lo que algunos hemos dicho y han tratado de recular en muchos aspectos. Para acabar... Sí, pero todavía tímidamente, ¿no? ¿No te parece que todavía? Claro, es la Yo esperaba un monarquía poquito más. y es la Casa Real. Bueno, acabó. Las cosas de palacio van despacio. Van despacio, efectivamente. Te quiero preguntar un poco por esto y por las perspectivas de futuro, cuando en España se está armando un bloque reaccionario que empieza a hablar sin complejos de cosas de las que antes la derecha no se atrevía a hablar, aunque lo pensaran porque entendían que eran ideas completamente minoritarias, y ahora se empiezan a normalizar. Sí, es tremendo esto, porque mira, esta mañana he leído un tuit de una persona, no es relevante el nombre, pero es una persona del típico mundo independentista que activa las redes, ¿no? que moviliza a los sectores independentistas en las redes sociales, que decía, esto de Vox cada vez está, ¿no? está aumentando y cada vez... hay más gente de Vox, va a ser un problema para España, lo mejor que podemos hacer es irnos, ¿no? Y dices, bueno, es que a lo mejor Vox la tienes dentro también, ¿no? O sea, esa mentalidad de pensar que, bueno, todo lo malo se va a quedar allí y yo me voy a ir solamente con lo bueno, ¿no? Claro, yo creo que en el momento en que el PP asume el lenguaje de Vox, ya le está haciendo el gran favor del mundo, ¿no? Porque estás normalizando un lenguaje que es políticamente incorrecto, con razón, digamos, y que estás utilizando todos los marcos mentales de esa otra formación, y por tanto no entiendo muy bien cómo vas a competir con ellos para conseguir que no se te vayan votos por esa vía. Creo que en el momento que ocurrió en Cataluña, lo que ocurrió el año pasado, ya se veía venir que en España iba a haber un giro a la derecha importante, porque de la misma manera que el independentismo es una inflamación postnacionalista provocada por muchos factores, lo que ocurrió también provocó una inflamación nacionalista españolista en el resto de España, y yo ver la cantidad de banderas españolas que veías por Madrid hace un año, pues también era impresionante, y recordaba periodistas, colegas que habían ido a Cataluña y decían, pero si esto está lleno de esteladas, ¿no? Pero echándose las manos a la cabeza, y bueno, pues esto está lleno de banderas españolas, ¿no? Es que es muy curioso cómo el resorte, la reacción popular es muy parecida, ¿no? Y lo que a ellos les parecía tan incomprensible en Cataluña, pues acaba por parecerles normal en su propia ciudad, ¿no? Así que creo que esa derechización estaba servida por lo que ocurrió en Cataluña, y si a eso le añadimos que en toda Europa están ocurriendo movimientos similares, lo que me extraña, sinceramente, es que aún no sea mayor ese resurgir de Vox o ese surgimiento de Vox.
no sé cómo se puede combatir. Desde luego yo creo que lo último que deben hacer los partidos como Ciudadanos o el PP es asimilarse a ellos. Seguramente lo que hay que hacer, y también desde la izquierda tampoco creo que haya que criminalizarlos en el sentido de utilizar palabras gruesas, de utilizar en fin, unos ataques muy evidentes. Creo que quizá lo que hay que hacer es hacerlo en positivo. Es decir, si consideramos que son partidos que defienden la homofobia, el machismo, o reivindiquemos nosotros la igualdad, reivindiquemos en fin, otros valores, pero en positivo, porque si no, lo único que hacemos es engordar ese sentimiento de víctima de muchos de esos electores suyos, que consideran que están siendo agredidos, que consideran que se les está dejando arrinconados y que por eso reaccionan con ese voto, ¿no? Yo creo que aquí la izquierda también tiene que replantearse cómo combatirlos. El discurso del día 3 de octubre del año pasado es un discurso que, a diferencia de lo que mucha gente opinó entonces, se hace desde la zarzuela, y el rey quiere hacer ese discurso. Y yo creo que muy mal aconsejado por la gente que tiene alrededor. No es Rajoy quien le pide hacer ese discurso, ni muchísimo menos. Y entonces él lo quiere hacer porque él cree que está defendiendo la Constitución y el Estatut, pero claro, no se da cuenta, porque no tiene gente alrededor que le explique bien cuál es la situación y cómo lo está viviendo allí la gente, no se da cuenta de que efectivamente se está olvidando a la mitad de la población catalana y española también. Y recuerdo una frase que me dijo un líder independentista importante, que fue: aquí empezará a hablarse de república, hablando de la República Catalana, pero en un año estaremos hablando de república en el resto de España. Pues ya me contarás off the record quién fue, porque es día. una gran reflexión. Ya solo me queda pedirte que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando a esa cámara brindes por lo que quieras. Me gustaría brindar con cava, pero bueno, brindo por un 2019 en el que, bueno, como mínimo podamos convivir con tranquilidad y entendernos todos un poquito mejor. Yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo para entender al que tenemos enfrente lo máximo posible. Salud. Muchísimas gracias.